denominó su enfoque psicológico como psicoterapia centrada en el cliente y se asocia a la psicología humanista que dignifica y valora el esfuerzo de la persona por desarrollar sus potencialidades. La corriente filosófica en la que se basa Carl Rogers es el existencialismo. Rogers tomó elementos de otros investigadores y así logró formular su teoría sobre el desarrollo de la personalidad. Cabe destacar que el mismo Rogers dio esta teoría como una hipótesis abierta a nuevos desarrollos. Algunas de las ventajas de esta teoría son: evita la tradición diagnóstica en lo referente al empleo de pruebas y a la categorización de los desórdenes mentales. Evita el lenguaje esotérico, utilizando conceptos con referentes directamente observables en la experiencia. Evita el profesionalismo tecnicista, lo que hace que el terapeuta no dependa de su grado académico o de su identidad profesional, sino de sus calidades y cualidades personales y de sus actitudes frente al consultante. Este enfoque se ha empleado en una gama amplia de problemas que va desde conflictos escolares hasta esquizofrenia. Los principios teóricos se han aplicado exitosamente en educación, entrenamiento y desarrollo organizacional. Es un enfoque con gran aceptación en diferentes contextos socioculturales. Sus enseñanzas se han constituido en un verdadero aporte para la psicología en el ámbito de los valores y de sus convicciones personales. A continuación presentamos algunas de estas enseñanzas que se refieren a las relaciones entre los individuos. Primera, en la relación con las personas resulta beneficioso comportarse tal y como uno es. Según Carl Rogers, en la relación con los demás no es útil tratar de aparentar ni actuar exteriormente de cierta forma cuando en lo profundo de mí mismo siento algo diferente. Nada de esto ayuda a tener relaciones positivas. Por lo tanto, una de las claves para establecer una buena relación interpersonal es ser uno mismo interior y exteriormente. 2. Se logra ser más eficaz cuando uno logra escucharse con tolerancia y ser uno mismo. Rogers clarificó que en la medida en la que se permitiría ser como es en realidad, le resultaba más fácil aceptarse a sí mismo como un individuo decididamente imperfecto que no siempre actúa como lo desea. Cuando me acepto como soy, puedo modificarme, dice Carl Rogers. Y agrega, no podemos cambiar, no podemos dejar de ser lo que somos, en tanto no nos aceptamos tal y como somos. La aceptación de sí mismo permite que las relaciones se tornen reales. 3. En la relación interpersonal tiene un gran valor el permitirse comprender a la otra persona. Carl Rogers sostiene que el comprender al otro es riesgoso, ya que podría modificarnos, y todos experimentamos temor frente al cambio. Pero la comprensión enriquece, porque permite penetrar al marco de referencia de la otra persona y conocer su propia visión de la vida. 4. Es enriquecedor abrir canales de comunicación que permitan a los demás expresar sus sentimientos. Rogers afirma que existe una serie de recursos para facilitar la comunicación y algunos de estos recursos dependen de las propias actitudes. En la medida que se logra reducir el temor o la necesidad de defensa, las personas pueden comunicar sus sentimientos libremente. 5. Es gratificante aceptar a las personas como son. Rogers insiste en que aceptar realmente a otras personas con sus propios sentimientos no es tarea fácil, así como tampoco es fácil comprenderla. Es difícil para nosotros permitir que los demás difieran de nosotros o que piensen y sientan de un modo distinto a como lo hacemos nosotros. Pero las diferencias entre los individuos, el derecho de cada uno a utilizar su experiencia a su manera y descubrir en ella sus propios significados es una de las potencialidades más valiosas de la vida y es una forma de ayudarla a convertirse en persona. 6. Cuanto mayor apertura experimente hacia las propias realidades y hacia los demás, menos se desea arreglar las cosas. Rogers sostiene que se puede experimentar mayor satisfacción siendo uno mismo y permitiendo que el otro sea el mismo. Esta actitud puede suscitar cambios. Cuanto más deseoso está cada uno de nosotros de ser el mismo, tantos más cambios operan, no solo en él, sino también en las personas que con él
se relacionan. Estas enseñanzas muestran la importancia que Roger atribuía a las relaciones humanas y a la calidad del encuentro interpersonal como elemento significativo para determinar su efectividad. La calidad del encuentro interpersonal es el elemento que determina hasta qué punto la experiencia libera y promueve el desarrollo y crecimiento personal. Además de estas enseñanzas, Roger también presenta otras que se refieren a sus propias acciones y valores, como son, primero, la importancia de confiar en la propia experiencia. Para Roger, cuando sentimos que una determinada actividad es valiosa, efectivamente vale la pena llevarla a cabo. Nunca lamentó haber adoptado el camino que sentía. Debía seguir y descubrió que cuando confiaba en su sentido interior, su decisión fue prudente. 2. La evaluación de los demás no debe ser tomada como una guía. Roger sostiene que solo existe una persona capaz de saber si lo que hace es honesto, franco y coherente, o bien si es falso, hipócrita e incoherente. Esa persona soy yo mismo. El halago y las críticas de los demás solo pueden ser sospechados por uno mismo. 3. La propia experiencia es la máxima autoridad. Para Roger, la propia experiencia valida o no la realidad, pero considera que la propia experiencia no es confiable porque sea infalible, sino que su autoridad surge porque puede ser controlada y sus errores pueden ser corregidos. 4. La importancia de gozar al encontrar armonía en la experiencia. Roger afirma que la única razón sólida para desarrollar actividades científicas es la necesidad de descubrir el significado de las cosas. 5. Los hechos no son hostiles. Roger sostiene que los hechos, datos y pruebas nos permiten acercarnos a la verdad y la proximidad a la verdad nunca puede ser dañina, peligrosa ni insatisfactoria. Aproximarse a los problemas permite acercarnos a la verdad. 6. Aquello que es personal resulta más general. Para Roger, los sentimientos íntimos y personales y en consecuencia más incomprensibles para los demás logran hallar resonancia en muchas personas. Por esta razón, si es expresado y compartido lo más personal y singular de cada uno de nosotros, puede llegar más profundamente a los demás. 7. Las personas se orientan en una dirección positiva. Roger afirma que cuanto más aceptado y comprendido se siente un individuo, más le resulta abandonar los mecanismos de defensa con que ha encarado la vida hasta ese momento y comenzar a avanzar hacia su propia maduración. El ser humano se mueve en ciertas direcciones, hacia lo positivo, lo constructivo y hacia la autorrealización, hacia la maduración y hacia el desarrollo de su socialización. 8. La vida es un proceso dinámico y cambiante. Roger sostiene que los momentos más enriquecedores y gratificantes de la vida no son sino aspectos de un proceso cambiante. Cuando nos vemos como parte de un proceso, advertimos que no puede haber un sistema cerrado de creencias ni un conjunto de principios inmovibles a los cuales abstenerse. La vida es orientada por una comprensión e interpretación de la propia experiencia, constantemente cambiante. Siempre se encuentra en un proceso de llegar a ser. Estas enseñanzas demuestran por qué Roger no abrazó una filosofía ni un sistema de principios que pretenda imponer a los demás. En conclusión, podemos decir que es evidente la visión optimista de Roger en relación con el ser humano. El hombre tiene características inherentes a su especie y a los términos que describen estas características son positivo, se mueve hacia adelante, constructivo, realista y digno de confianza. Tiende hacia el desarrollo, es sensible, responsivo, creativo y adaptable. Podemos terminar con esta frase que dice: todo se ve de otra manera cuando miras hacia tu corazón. Muchas gracias.